quiere bendecirnos en este tiempo. Y Él quiere realmente sanar nuestros vínculos, sanar los vínculos que tenemos en la actualidad y también sanar los vínculos que quizás tuvimos en un pasado o que tenemos con personas que quizás ya no están, ¿sí? O están alejadas de nosotros, están distantes. O esos vínculos que quizás tuvimos con personas que fallecieron y que todavía quedan las heridas. ¿Sí? El Señor quiere ocuparse de trabajar en estos vínculos que tuvimos y que aún permanecen en nuestro interior y siguen trayendo dolor a nuestras vidas. Este dolor nos impide seguir avanzando, nos impide seguir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces estemos pensando en esto, porque yo sé que el Espíritu Santo va a traer a memoria, va a traer a nuestros pensamientos lo que Él quiere sanar. ¿Sí? No es casualidad que estemos compartiendo este tiempo y Dios tiene propósitos eternos. Dios tiene propósitos eternos. Así que quería comenzar un poco leyendo una definición, es de Enrique Pichon Rivière, sobre el vínculo, ¿no? Porque hablamos tanto de vínculos y bueno, vamos a leer una definición sobre vínculo. Dice, el término vínculo es conceptualizado como la forma en que una persona se relaciona con los demás, estableciendo una estructura relacional que va a ser única entre estas dos personas, ¿sí? O sea que hablamos de la forma en que nos relacionamos y una estructura. Eso no es solamente un lazo, es toda una estructura que se arma. Y este vínculo, esta estructura relacional, es bidireccional, ¿sí? No es unidireccional, sino que funciona en las dos direcciones. Yo hablo, por ejemplo, con Eli y lo que yo le digo a ella la modifica de alguna manera y lo que ella me dice a mí me modifica, ¿sí? Modifica la forma de conducirme o lo que sea. Es bidireccional y de mutua afectación, ¿sí? Es dinámico porque se está modificando todo el tiempo y es motivada por nuestras necesidades psicológicas. Estamos hablando de los vínculos primarios, ¿sí? Que después van a multiplicarse y replicarse en otros vínculos. Pero nosotros sabemos que nuestros vínculos primarios son los que tuvimos con nuestros padres. Nosotros como seres humanos nacemos totalmente indefensos y necesitamos de su contención, necesitamos de su abrigo, de su mirada de sostén. Los niños necesitan muchísimo de eso. Nosotros fuimos niños y necesitamos de eso. Y así como nos vinculamos primero con nuestros padres, después esta forma de vincularse se va replicando de distintas maneras con nuestros otros vínculos, los vínculos posteriores. Pero estos vínculos, esta estructura relacional es compleja, no es tan sencilla, ¿sí? Muchas veces está cargada de contradicciones y de ambivalencias, ¿sí? ¿Por qué ambivalencias? Porque muchas veces la persona que yo amo hace algo que me daña y por momentos lo quiero reventar, por momentos estoy enojado con esta persona, ¿sí? Pero eso no significa que lo dejo de amar. Pero ahí se presenta la ambivalencia, ¿sí? Por momentos estoy que lo amo y después me acuerdo de algo malo que me hizo o aparece un rasgo en su respuesta y aflora el enojo, ¿sí? Entonces es complejo. También hay contradicciones, porque muchas veces lo que uno piensa de la persona no es exactamente lo que la persona es, ¿sí? Es un vínculo interno, ahí estamos. A esto me refería en cuanto a la contradicción. No es un vínculo solamente físico, sino que hay una introyección de la otra persona. Yo me vinculo en realidad psicológicamente con la otra persona
con las características de la otra persona, la imagen que yo puedo armar de la otra persona colocada adentro mío, ¿sí? Así como yo proyecto, por ejemplo, cuando vemos en las iglesias que se proyectan las letras o una película en el cine, hay una imagen que está primero en otro lado y se proyecta sobre una pantalla. Esto es la proyección para afuera. Y también es un mecanismo psicológico por el cual muchas veces nosotros le atribuimos a otras personas pensamientos o sentimientos propios, ¿sí? Y la introyección es justamente lo contrario. Yo tengo, por ejemplo, ustedes por ahí tienen una imagen mía que fueron construyendo, y esa imagen mía que van construyendo está dentro de ustedes, ¿sí? Pero no soy yo. No es que a mí me replican completamente y estoy adentro de la otra persona, sino que hay una imagen que se introyecta. Y así es con todos los vínculos. Por eso es que se dan las contradicciones. Y por eso es que nosotros muchas veces hacemos un recorte de la otra persona, y en este recorte que hacemos muchas veces nos equivocamos o estamos faltando a la realidad, ¿sí? Armamos nosotros mismos una imagen de la otra persona, pero esa no es la persona, ¿sí? Y con esa imagen que nosotros armamos, nos vinculamos. Esto es lo que suele suceder, y por eso es que hay muchas veces hay muchos conflictos y hay problemas al relacionarnos, porque tenemos que entender que es un aspecto de la persona lo que yo estoy introyectando, no es la persona en sí. Yo estoy cortando una parte de la otra persona para poder relacionarme internamente con esa persona. ¿Sí? Y por eso es que pasa que muchas veces los niños se relacionan con los papás de una manera y tienen una imagen de los papás, y a medida que van pasando los diferentes ciclos vitales, esa imagen de los padres va cambiando. Y era la misma persona, pero va modificándose, porque los chicos van descubriendo a otro papá, ¿sí? Y es la misma persona, pero van descubriendo aspectos y dimensiones distintas. Por eso es que muchas veces, después de muchos años, hijos se encuentran con los padres y se ponen a conversar y se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca conocí esto de mi papá, ¿no? O de mi mamá? Y es porque nosotros vamos teniendo un conocimiento acotado, y a medida que va pasando el tiempo y nosotros nos damos la oportunidad de volvernos a vincular con la persona, este conocimiento de la otra persona se puede ir ampliando. Por eso no nos tenemos que cerrar en los prejuicios o en lo que nosotros, en el recorte que hicimos para comprender o para aprender a la otra persona. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, inclusive con nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos preconceptos de nosotros mismos e ideas fijas, y no nos permitimos, eso no nos permite seguir creciendo y avanzando. O con Dios, puede ser que nosotros tengamos también preconceptos sobre Dios, ¿no? Imagínense un ser tan ilimitado, y nosotros seres tan limitados que necesitamos aprender las cosas, y para aprenderlas las tenemos que hacer bastante chiquitas y bastante simples. Y muchas veces así nos relacionamos con Dios. Por eso es importante pedirle en este tiempo también que Él derribe nuestras estructuras para que podamos conocerlo a Él de una manera más acabada, y para que podamos conocer la obra que Dios hizo también en nosotros mismos de una manera más completa, y la obra que Dios hace también en nuestros seres amados de una manera más completa y no tan sesgada, no tan acotada, ¿sí? Pidamos que Él ensanche nuestro pensamiento, nuestra mente, para poder comprender mejor. Entonces es importante
tomar tiempo para conocer a nuestros seres amados, tomar tiempo para conocer a Dios y tomar tiempo también para conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Pedirle a Dios que Él nos enseñe cómo mirarnos a nosotros mismos. Y bueno, ahí aparece hay otro concepto que me parece interesante en hablar, es el de disonancia cognitiva, ¿no? Esa desarmonía que a veces hay, esa diferencia que a veces hay entre lo que nosotros percibimos, lo real, y lo que nosotros percibimos, entre lo real y lo que nosotros podemos llegar a conocer. Todo el tiempo es como que hay una distancia entre nuestro parecer y la realidad, porque nunca podemos llegar a observarla completamente o plenamente. Y a veces esa tensión que se produce, esa desarmonía que se produce, esa disonancia, se manifiesta. ¿Y nosotros qué vamos a tender a hacer? A evitarla, porque toda tensión y todo lo que sea conflicto y todo lo que no sume a nuestra estructura, la estructura que nosotros ya tenemos armada, eso nosotros vamos a tender a querer eliminarlo, a querer evitarlo. ¿Sí? Yo les leo un poco la definición y dice: disonancia cognitiva es el intento de mantener consistencia interna, la consistencia de nuestras creencias e ideas que ya hemos interiorizado, y así evitar las contradicciones, porque esta falta de armonía produce malestar, incomodidad, tensión o ansiedad. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros caemos en el autoengaño, ¿sí? Porque estamos evitando conocer esas cosas que nos traen malestar, ¿sí? Es complejo, porque todo esto viene a romper bastante nuestras estructuras. Nosotros vamos a querer todo el tiempo tener todo armadito y que toda nuestra creencia sea bastante consistente y fuerte. Esa es nuestra naturaleza humana. Intentar tener todo bajo control. Pero la realidad y Dios mismo todo el tiempo va a hacer emerger estas disonancias, ¿sí? Esta distancia que existe entre lo que nosotros pensamos y la realidad, o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto sucede porque Dios quiere que crezcamos, ¿sí? Porque si no, estaríamos todo el tiempo rígidos, de la misma manera, ¿sí? No sé, Ana Florio, no sé si querés hablar o quedó levantadita la mano por algo. Ah, está bien. Que Dios te bendiga, Ana. Así que, bueno, pidámosle a Dios que Él realmente nos ayude a poder no permanecer en esta rigidez y poder aceptar las cosas que se presentan nuevas, ¿sí? Que Él quiere presentar nuevas para nuestra vida, porque esto también tiene que ver con nuestros vínculos, ¿sí? Nuestras relaciones. Y aparte tengan en cuenta que este autoengaño que a veces nosotros, en el que nosotros permanecemos por no poder aceptar las cosas nuevas, las cosas que van surgiendo, tiene un precio súper caro, porque por ahí nos genera comodidad, pero nos hace pagar un precio muy caro. Es que nos vuelve vulnerables y nos vuelve tendientes a repetir compulsivamente los errores. ¿Sí? Sí, muchas veces a mí me toca escuchar a madres que me dicen: no sé qué pasó con mi hijo, de repente era mi niño o mi niña amada, consentida, súper amable, cariñosa, y después de un tiempo cambió tanto, ¿no? Y
y la veo que está encerrada o la veo que está con ciertas conductas que son la verdad que muy tristes o conductas que son peligrosas. Y las personas y los padres muchas veces no pueden entender qué pasó, ¿sí? Porque no se dieron cuenta. Muchas veces es por esto que yo les digo, armamos toda una creencia sobre nuestros seres amados y todo lo que no sea consistente con eso lo desechamos, lo disfrazamos. No lo podemos escuchar porque eso nos trae conflicto, obviamente. Y así va avanzando la cuestión hasta que de repente es inminente y es imposible de tapar con nada. Y nos encontramos en situaciones como las que les contaba, de padres que se sorprenden de ver lo que ha sucedido con sus hijos, o matrimonios que de repente dicen, no sé qué pasó, y ya cuando se dieron cuenta, ya había explotado la bomba o ya se había estrellado el auto. ¿Sí? Pero no fueron viendo los pequeños detalles, porque nuestra mente realmente va a tender a disimular y a tapar todas estas inconsistencias. Vamos a tener la tendencia a negar todas estas inconsistencias, pero por eso yo creo que es importante poder hablar de esto, ponerlo en evidencia y pedirle a Dios que nos dé esta condición de no permanecer en esta rigidez y poder escuchar y ver realmente lo que está sucediendo en nuestro alrededor, ¿sí? O con nosotros mismos puede suceder. Muchas personas me han dicho, no sé qué pasó, pero de repente me siento que estoy súper lejos de Dios, ¿sí? O me encontré que estaba teniendo una vida súper desordenada, o caí en una adicción. Y fueron pasando cosas antes, pero muchas veces nosotros no las queremos escuchar, porque esto nos trae malestar y nos hace sentir mal. Así que tenemos que someternos muchas veces a este malestar que produce la realidad cuando nos vuelve, ¿no? Cuando nos devuelve que hay algo que anda mal. Y eso va a ayudarnos a crecer o a prestar atención en vez de quedarnos en una posición rígida y cómoda, pero que la verdad es que el final es terrible, ¿sí? O muchas veces lo que pasa es que las personas cuando tienen esta negación a afrontar algunas cuestiones que se van presentando, repiten la historia una y otra vez. ¿Sí? Estas personas que dicen, parece que un destino fatal me persigue, siempre que me pongo en una relación, empiezo a conocer a alguien, esa persona es abusiva conmigo. O estas mujeres que dicen, todos los vínculos que tengo siempre son que se aprovechan de mí, piensan que solamente yo estoy para sus necesidades, para escuchar cuando ellos están mal o para pedirme cosas. Y se repiten y una y otra vez esas personas que les va mal en las carreras o en un montón de cosas que se repite la historia y se repite y se repite y se repite. Muchas veces es porque uno no está atento a escuchar estas cuestiones que se tienen que Dios pone en evidencia, pero a nosotros no nos cuesta verlas. Entonces, aprovechemos, si les parece, para tomar un tiempo, ahora unos minutitos, para pedirle a Dios que Él vaya revelando, de acuerdo a esto que estuvimos hablando y que ahora vamos a continuar con otros temas, pero para pedirle que Él nos revele si hay algo que se tiene que ajustar, si hay algo que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Que estos velos vayan cayendo, ¿sí? Voy a tomarme unos minutitos para orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que caigan los velos, Señor, de toda mentira, de todo autoengaño, que caiga todo lo que estaba impidiéndonos relacionarnos correctamente con vos, relacionarnos correctamente con nosotros,
o relacionarnos correctamente con nuestros seres amados. Padre, revelate, Señor, inclusive con los que no están, con los que están lejos. Te pido, Señor, que vos estés trayendo, Señor, a nuestro pensamiento y podamos unirlo, Señor, y no lo desechemos, sino que podamos unirlo, Señor. Queremos tener los ojos abiertos, queremos disfrutar, porque dice que la verdad nos va a hacer completamente libres, Señor. Y en este sentido también queremos que la verdad nos haga libres, Señor, de todo autoengaño, de toda mentira, de toda estructura, de toda rigidez que se haya levantado en nuestras mentes. Señor, nosotros nos despojamos de todo esto y con un corazón humilde, Señor, te pedimos, movete con libertad en nuestras vidas. Móvete con libertad, Padre, en este espacio virtual. Móvete con libertad, Señor. Desechamos toda estructura, la llevamos a los pies de Cristo, todo argumento que se haya levantado. Y declaramos que vos vas a hacer tu obra nueva en nuestras vidas. Una nueva criatura, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y confiando en tu poder, Señor, en tu obra, Señor, y en que sos vos el que escudriña los corazones. Mejor que vos, nuestro Creador, no hay, Padre. Así que te pedimos que vos estés escudriñando ahora los corazones, paseándote por los lugares a donde están cada uno de mis hermanos que están acá, Padre, para traer luz sobre nuestras relaciones, luz sobre nuestros vínculos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y confiando, Señor, en tu obra, Señor, redentora. Amén, Señor. Amén. Amén. Exaltado, Señor, sobre nuestras vidas. Amén. Exaltado. Y hablando sobre la familia, ¿no? Hay unos pasajes preciosos que hablan sobre Dios queriendo bendecir a nuestra familia. El primero está en Génesis 12:2, que dice, lo voy a leer que ya lo tengo acá, de la versión Dios habla hoy. Dice, con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Serás una bendición. Esto es lo que piensa Dios sobre nosotros. Esto es lo que quiere Dios sobre nosotros. Bendecirnos. Bendecir a nuestra descendencia. ¿Sí? Pero para bendecirnos y recibir todas estas cosas que el Señor tiene pensadas para nosotros, también hay una parte que tenemos que hacer, ¿sí? Hay una parte que activamente tenemos que hacer. Hay otra palabra en Deuteronomio 7:9 que dice, reconoce que el Señor tu Dios es Dios. Es Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y obedecen. ¿Sí? Habla sobre que la bendición de Dios alcanza 1000 generaciones. No sé si podemos llegar a dimensionar esto, porque es súper loco. 1000 generaciones, no sé, cantidad y cantidad de nuestros hijos e hijos, más y más y más y más y más. Así que es tremendo el alcance de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y es una alegría para nosotros poder descubrir todo esto. Pero, como les decía, hay una parte que tenemos que hacer. Porque no es solamente que la palabra de Dios, o sea, está hablada sobre nuestras vidas, que vamos a ser benditos por 1000 generaciones, que Él quiere bendecir a nuestros descendientes, que Él quiere que seamos de bendición. Es que hay algo que también tenemos que hacer nosotros. No es solamente esta bendición que está reposando sobre nosotros. Para que esta bendición nos alcance, tenemos que hacer algo. Y acá hay un versículo, un pasaje que está en Génesis 18:17, que está en el contexto de, no sé si se acuerdan, cuando Abraham estaba
estaba habitando en tiendas, todavía no había recibido a su hijo, o sea, no había nacido Isaac, estaba con la promesa, esta que les leí en principio de Génesis 12:2, pero él y su esposa eran estériles y no habían podido tener descendencia. Resulta que estaba ahí mirando el horizonte y de repente aparecen 3 personas y bueno, era el Señor que estaba ahí. Y sucede de vuelta que le vuelve a prometer y le dice inclusive a Sara, de acá a 1 año vas a estar con tu hijo en brazos, ¿no? Tremendo, tremendo lo que Dios hace, ¿no? Pero se estaba yendo, después de esta visita gloriosa, se estaba yendo y eran 3, ¿no? Y uno le dice al otro, está en el versículo 17, lo voy a leer mejor. Dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Porque el asunto era que se dirigían después de donde estaba Abraham hacia Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, que era el sobrino de Abraham, y había juicio sobre esa ciudad, iba a ser destruida, ¿sí? Entonces, ellos se dirigían allá, pero miren el pensamiento del Señor, ¿no? Se lo vuelvo a leer, dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y acá está el punto, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham todo lo que ha hablado. ¿Sí? Acá está el punto. O sea, Abraham fue elegido, pero porque él tenía cierta característica, él tenía condiciones, que las reconoce acá, Dios las reconoce acá, dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, o sea, algo que se perpetúa, que guarden el camino del Señor, o sea, un camino, no cualquiera, no vivir de cualquier manera, haciendo justicia y juicio para que haga venir Dios sobre Abraham todo lo que ha hablado. O sea que la condición para que esta bendición que el Señor había derramado sobre Abraham, que era una bendición por 1000 generaciones y tremenda, era que ellos cumplan, ¿sí?, con andar en este camino. Si ellos no andaban en este camino, esta bendición no iba a venir sobre ellos. Entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que estas bendiciones nos alcancen a nosotros y a nuestra familia. ¿Sí? Todos sabemos, porque está escrito en la Biblia, bueno, los mandamientos, cómo Dios desea que nosotros vivamos. Pero es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y a nuestra casa cómo tienen que vivir. ¿Sí? Habla sobre Abraham, Dios diciendo, yo sé que Abraham le va a enseñar, les va a transmitir y va a hacer que ellos vivan de esta manera. Después de que él deje de existir, esto va a seguir andando, porque la impronta que le va a meter a Abraham, a su familia, la enseñanza va a ser tan fuerte que esto se va a perpetuar. Yo lo sé, decía Dios. Entonces, ahí él marca que nosotros podemos hacer algo para que esta enseñanza, para que esta forma de vivir se perpetúe en nuestras generaciones. Es importante que seamos activos, que seamos intencionales, que seamos direccionales, que tengamos una dirección. No criar a nuestros hijos de cualquier manera, sino en los caminos del Señor. No dejar que crezcan y solamente que, bueno, vayan a la iglesia y ahí van a recibir en la escuelita dominical o van a escuchar la palabra de Dios en la predica.
No, nosotros somos los encargados, a nosotros nos dieron esta encomienda y tenemos que cumplir con esto. Entonces, es importante que esto lo tengamos bien en claro, no alcanza con que nos den una palabra profética o que nos digan vas a ser bendecido, te va a ir bien. Tenemos que hacer algo porque si no eso no va a llegar hasta nosotros. Y el tema es que tenemos que trabajar y planificar cómo guiar a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que ayornarnos, adaptarnos al momento que estamos viviendo. Las condiciones no son las mismas que eran antes. Yo vengo de una familia cristiana. Mis papás eran evangélicos, me criaron en el evangelio. Pero no es lo mismo cómo me criaron ellos que cómo yo tengo que criar a mis hijas. ¿Sí? No es lo mismo, porque todas estas ideologías y todas estas cuestiones que hay ahora, en ese momento no estaban. Entonces yo no puedo seguir criándolos como me criaron a mí, porque ellos se van a enfrentar a otras cuestiones. Entonces yo primero tengo que tener los ojos abiertos, tengo que tener discernimiento, porque si no, no voy a poder enseñarles a ellos y ellos se van a chocar de repente con un muro, con una realidad, y muchas veces no van a saber cómo actuar. Por eso la vez pasada hablábamos sobre esto de la prevención, de prevenir. Para poder proteger y cuidar, tenemos que mirar con anticipación, porque si nosotros no estamos mirando con anticipación, nuestros hijos se van a llevar el daño. Es importante que seamos previsores, que prevengamos las situaciones. Es muy importante que nosotros estemos informados, por eso también yo creo que son estas charlas sobre qué es lo que está pasando en el entorno, qué es lo que está pasando en el grado de mi hijo, qué es lo que está pasando en la comisión, qué es lo que está pasando en la cultura, qué miran los chicos por internet, qué miran en las redes sociales, qué es lo que están consumiendo, porque de eso se están alimentando, qué es lo que están mirando los compañeros de mis hijos también. Y no es que yo estoy hablando sobre un sistema de vigilancia, yo lo que estoy hablando es que con amor uno puede, si uno tiene un buen vínculo, como hablamos la vez pasada sobre esta forma de amarnos, de pasar tiempo, de decir palabras de afirmación, yo puedo acercarme y él voluntariamente me va a contar y me va a confiar todas las cosas que están pasando a su alrededor, ¿sí? O mucho de lo que está pasando alrededor o que le está pasando a él. Pero necesito hacer ese trabajo. Es un trabajo, no es que se da así naturalmente. Es un trabajo y tiene que ser algo intencional. Yo me tengo que acercar con amor, tengo que entablar el vínculo, tengo que estar cerca de ellos para poder guiarlos en su crecimiento. Tengo que interesarme por las cosas que le importan. Esto con mis hijos, que es el vínculo asimétrico, y también con mi pareja, con mi esposo, con mi cónyuge, con mis hermanos, no sé, en la familia que nos toque vivir, con las personas que tenemos de nuestra generación. Tenemos que interesarnos y tenemos que conocer qué es lo que les está pasando. Y también tengo que revisar mis valores y mis creencias, ¿sí? Es importante porque para poder guiar adecuadamente no hay que ser ingenuos, uno guía de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus valores. Y a veces nosotros nos pensamos que porque, bueno, venimos de determinada familia o porque llegamos al Evangelio y ahora estamos en la iglesia, ya está, se hizo todo nuevo. Y es verdad que hay un montón de cosas que por ahí se renovaron, pero hay otras creencias que son las más profundas, que quizás permanecen todavía sin ser revisadas, ¿sí? Y es necesario que las revisemos. Por eso hablaba un poco en el principio sobre esta disonancia cognitiva, ¿no? Estas diferencias que a veces existen, estas cuestiones que no nos permiten ver nuestra realidad o la realidad de afuera de una manera correcta, ¿sí? Tenemos que
poner todo en evidencia, intentar pedirle al Señor que nos dé claridad para poder visualizar cuáles son las columnas sobre las que construimos nuestra vida. ¿Sí? Cuando hablamos sobre los valores y creencias, estamos hablando sobre, por ahí yo comparto de alguna manera lo que es la escuela cognitivista de psicología, que habla sobre que uno a medida que va creciendo, y para poder crecer, va construyendo valores y creencias nucleares. Estas creencias nucleares, que son como núcleos, nos sostienen en la medida que nosotros vamos avanzando y creciendo. Pero muchas veces las construimos con información inadecuada, ¿sí? Por ahí de nosotros mismos, por ahí del entorno. Si tuvimos papás muy miedosos, por ahí vamos a pensar que todo da miedo y todo es peligroso. O si tuvimos papás que por ahí no nos hablaron con palabras de afirmación, vamos a pensar que nosotros somos débiles o que no somos tan inteligentes. Y todas estas creencias afectan la forma en que nosotros crecemos. Y por más que a veces van pasando las décadas y vamos creciendo, permanecen muchas veces intactas y nos impiden crecer. Es necesario que le pidamos al Señor que Él nos ayude a poder visualizarlas, poder ponerlas en evidencia, estas creencias, para poder romperlas, deconstruirlas si es necesario y volverlas a construir, ¿sí? Volver a construir las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, las creencias que tenemos sobre nuestros afectos, las creencias que tenemos sobre la realidad y sobre los entornos que nos toque vivir. Les quería leer un versículo que está en Romanos 12:2. Lo leo en otra versión que no es la Reina Valera, pero que me gustó. Es muy conocido, así que seguro que lo saben. Dice: no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. ¿Sí? No se amolden a los criterios de este mundo. Nosotros estamos en un entorno que tiene criterios, que tiene creencias, y los predican como muy fuertemente por momentos, y por otros momentos son muy sutiles, y esto a veces hace que casi por ósmosis se nos contagien. Esta realidad exterior comience a ser también una realidad interior, que empiecen a criterios y a cuestiones y creencias, empiecen a meterse dentro de nuestra familia, dentro de nosotros mismos. Y la palabra dice que no nos tenemos que amoldar a todo esto, y dice, al contrario, déjense transformar y renueven su interior. Se habla sobre la renovación de nuestra mente. Si esta cultura del mundo es una cultura de destrucción. Por ejemplo, el Estado habla sobre que se puede tener relaciones sexuales con casi cualquier cosa y cualquier persona. Hablan sobre que podemos consumir sustancias que son peligrosas para nuestra salud, pero que podemos consumir drogas. ¿No? Y por otro lado, ustedes fíjense, cuando van a hacerse una transfusión de sangre, fíjense los requisitos. Si vos mantuviste relaciones homosexuales, no podés donar sangre. Si vos consumiste drogas, no podés donar sangre. ¿No? Entonces ahí hay una contradicción enorme entre lo que ellos están proponiendo como algo bueno y lo que realmente hace bien, ¿sí? Porque si no, tendrían que donar y podríamos recibir, los que están enfermos tendrían que recibir la sangre esa, ¿sí? Entonces es importante que podamos
entender que va a haber una tensión entre estas dos culturas y que nosotros tenemos que cuidarnos de ser claros con los mensajes que compartimos con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿sí? Y renovarnos. En Efesios 4:23 también habla sobre esto, dice que sean renovados en el espíritu de su mente. Se habla sobre el entendimiento. En Colosenses 3:10 también dice, revestidos de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. O sea, una nueva naturaleza que se va renovando, ¿no? Es algo continuo. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos vaya renovando continuamente estas cuestiones, ¿no? Que nos dé entendimiento, porque no son fáciles los tiempos que nos tocan vivir. Y tenemos que hacerlo de una manera que sea inteligente, ¿sí? De una manera que sea cuidadosa a través del amor y no a través de la represión o del castigo, porque si no muchas veces lo que logramos hacer es alejar en vez de acercar, ¿sí? Entonces, Dios nos dé inteligencia y creatividad para poder transmitir una cultura que sea saludable a nuestra familia, ¿sí? Sin imponer, porque esto muchas veces aleja. Y yo acá tenía un par de preguntas que quería hacer, ¿no? En mi casa se respira tranquilidad, en mi casa se respira paz, en mi casa hay armonía, en mi casa hay compañerismo, amor, cariño. Estas pueden ser algunas de las cualidades de la cultura del reino, porque el mundo viene con una cultura totalmente opuesta. En vez de tranquilidad, la cultura es la de las peleas. ¿Sí? Ustedes ponen cualquier programa de televisión y lo divertido es ver gente peleándose. ¿Sí? Entonces los chicos crecen pensando que es divertido pelearse. A mí me gusta la pelea, te dicen. Y en contraposición a la paz, la cultura del mundo ofrece la rivalidad, la competencia. ¿Sí? Muchas veces como cristianos nosotros también sin querer estamos abonando estas creencias de competencia, de estar ahí todo el tiempo fijándose quién es el mejor. Esto es contrario, ¿no? Y muchas veces hace que haya rivalidad entre los hermanos, que después hace que cuando son grandes inclusive siguen con rivalidades, o inclusive entre los maridos, entre los esposos, entre esposo y esposa, se dan estas rivalidades, estas competencias, ¿no? Porque yo gano más que vos, o no, porque a mí, ves que a mí todo el mundo me quiere, o todo el mundo me llama. ¿Sí? Se dan estas situaciones que lo que hacen es destruir la familia. Por eso yo decía que la cultura del mundo es destrucción, lo que va a tender es a la destrucción. El Estado cuando promueve la libertad sexual o todas estas cuestiones que tienen que ver con la ideología de género o la libertad en cuanto a las sustancias, el consumo de sustancias, lo que está ocultamente proponiendo es destrucción, ¿sí? Y que la salud se vaya deteriorando de las personas. Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios. Otra pregunta era, ¿en mi casa hay armonía? Porque en vez de la armonía está la disgregación, ¿no? La armonía es cuando hay muchos instrumentos, todos diferentes, quizás tocando una melodía no completamente igual, pero que funcionan bien. Hay armonía entre ellos.
Y en una casa a veces se ve eso, somos todos con distintas personalidades, estamos todos en momentos vitales distintos quizás, y funcionamos bien, porque hay un deseo de esto, de que funcione bien. En cambio, lo opuesto a esto es la disgregación, cada uno por su lado, sin mirar lo que está haciendo el otro, hace su camino, hace su rumbo. Y esta disgregación, esto de romper los lazos y cada uno ser indiferente, produce, claro, la armonía. Lo mismo con el compañerismo, ¿no? La cultura del compañerismo, del amor, del cariño, la que tenemos que proponer, la del cuidado, en vez de la cultura que propone el mundo, que es la de la indiferencia, la del aislamiento y la de la falta de solidaridad. Es importante que tengamos en cuenta estas características, ¿sí? Esto que se viene levantando para meterse dentro de nuestra casa, de nuestra familia, y que con amor y con inteligencia, con creatividad, podamos cuidar y generar una cultura familiar distinta a la del mundo. Sí, en nuestra casa tiene que haber una cultura familiar. De hecho, hay cultura, aunque no lo queramos admitir o no lo hayamos percibido así, hay una cultura. La cultura es una visión compartida, es un propósito, es una misión y una dirección. Muchas veces cuando dos personas se casan, como que se da un Frankenstein familiar, ¿no? Un Frankenstein, como ese monstruo de las películas de terror que tiene una parte de un cuerpo y otra parte de otro cuerpo. Y bueno, se unen dos culturas cuando vos te casás, porque hay dos casas y dos familias distintas. Pero en Dios es posible generar una nueva cultura. ¿Sí? Esta cultura tiene que ver también con un propósito y un llamado familiar, ¿sí? Y esto es la identidad familiar. Esto es algo que nosotros tenemos que buscar. Y también tenemos que buscar que cada una de las personas que están adentro de la familia puedan desarrollarse, ¿sí? Completamente. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que ayudar a que nuestros hijos se desarrollen, nuestros hermanos se desarrollen completamente, integralmente, nuestros esposos se desarrollen integralmente. Esto es también el llamado de la familia y es en lo que nosotros nos tenemos que ocupar. Y bueno, ya me pasé de vuelta el tiempo y todavía no terminé de compartir todo el material, pero quiero que usemos un tiempo para poder estar pidiéndole a Dios sabiduría, para poder revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo al vivir en familia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Es importante que nosotros pensemos, porque algo estamos haciendo, por acción o por omisión, pero de alguna manera estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo nuestras creencias, aunque no las hayamos revisado y ni nosotros mismos las podamos tener en cuenta, pero es importante que lo revisemos a la luz de la palabra y a través de la guía, ¿no? Con la guía del Espíritu Santo, para poder hacer lo que Él quiere. Tenemos que buscar esto, ¿no? Estamos en tiempos difíciles y realmente requieren de nosotros sabiduría y más que nunca estar unidos también a lo que el Espíritu Santo quiere hablar y poder generar un plan específico, ¿sí? Para nuestra familia. Quiero agradecer por el tiempo invertido y yo sé que Dios quiere obrar en los corazones de cada uno.
Yo sé que Él quiere obrar en profundidad, en lo secreto, en lo oculto, cuando estamos durmiendo. Ahí el Espíritu Santo va a ir hablando a los corazones y revelando toda verdad. Porque los tiempos se aceleran y es necesario que estemos sanos para poder correr este tramo de la carrera a toda velocidad. Si estamos heridos, no podemos usar el 100% de nuestra capacidad para correr esta carrera. Así que necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando y bueno, los animo a perseverar. Anoten, si Dios les trae a la memoria, no dejen de anotar las cosas, no dejen de escribirlas y orar por eso, porque tenemos que perseverar en este camino, en el camino de la sanidad. No es solamente que Dios te revela y ponerlo ahora en oración, esa es una parte. Hay que perseverar, hay que escribir, hay que tomarse el tiempo y luego orar y pedirle al Espíritu Santo que obre hasta lo profundo, a lo que está arraigado inclusive con nuestra identidad, que Él trabaje en lo más profundo de nuestro ser, porque así nos necesita sanos al 100% para este tiempo. Así que Dios nos quiere bendecir, como decía Lisandro, que no abramos esa sombrilla. Él nos quiere bendecir hasta lo profundo, hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta nuestras 1000 generaciones que vienen. Él nos quiere bendecir así de abundantemente. Así que recibamos con las manos abiertas y tomémonos también el trabajo de perseverar, de escribir y de orar por las cosas que Dios nos está hablando. Que no queden solamente en un ratito que compartimos en oración. ¿Sí? Que Dios los bendiga.